Lectura del capítulo 3 del libro de Fritz Perls, titulado Yo, hambre y agresión. Capítulo 3. El organismo y su equilibrio. El estudiante de medicina, desde el comienzo mismo de sus estudios, se enfrenta a miles de hechos aislados. Pensemos solo en el estudio de la anatomía. Aquí la educación del estudiante, en vez de seguir, procede exactamente en contra del desarrollo de la ciencia médica que progresó por medio de la diferenciación, de lo general a lo particular, de lo comprensivo al detalle, de las totalidades a los procesos particulares. Sugiero que una inversión completa de los métodos educativos en estas materias podría constituir una gran ventaja para el estudiante de medicina. Su curiosidad, aún fresca, lo capacitaría en la observación de situaciones completas, casos simples, para construir islas de conocimiento, estudiando detalles de anatomía, fisiológicos y patológicos relacionados con el organismo vivo, en vez de la enseñanza acostumbrada de hechos aislados por maestros individuales. Un equipo de profesores debería elaborar un enfoque más holístico del organismo humano. Al tratar directamente con su paciente, el estudiante se enfrentaría a la personalidad humana, mientras que en el sistema actual estudia primero el cuerpo muerto, después las funciones mecánicas del organismo vivo y finalmente absorbe una gota de conocimiento sobre el alma. Tratar en forma aislada los diferentes aspectos de la personalidad humana ayuda tan solo a pensar en términos de magia y refuerza la creencia de que el cuerpo y el alma son ítems aislados, conjuntados de una manera misteriosa. El hombre es un organismo vivo y a algunos de sus aspectos se les llama cuerpo, mente y alma. Cuando definimos el cuerpo como la suma de células, la mente como la suma de percepciones y pensamientos, y al alma como la suma de emociones, y aunque añadamos una integración estructural o la existencia de estas sumas totales como totalidades a cada uno de estos tres términos, nos damos aún cuenta de cuán artificial y en desacuerdo con la realidad están estas definiciones y divisiones. La superstición de que son partes diferentes que pueden conjuntarse o separarse es una herencia de las épocas en que el hombre, aterrado y reluctante a aceptar la muerte como tal, creó fantasía de los espíritus y fantasmas que viven para siempre y se introducen o salen del cuerpo. Según esa forma de fantasear, Dios puede soplar en un trozo de arcilla y hacerlo vivir. En la reencarnación india, la supuesta alma puede trasladarse de un organismo a otro, de un elefante a un tigre, de un tigre a una cucaracha y en la siguiente vida a un ser humano, hasta que lleguen por fin a realizarse todas las condiciones de una inalcanzable norma ética y el alma puede encontrar su descanso en el nirvana. También en nuestra civilización europea hay muchos que creen en fantasmas y en espíritus y que proporcionan a los ocultistas, a los que leen el café y similares, una buena oportunidad para ganarse la vida. ¿No creen millones de personas en una vida más allá? Porque resulta confrontable pensar que los muertos no están muertos. Aplicar esta concepción cuerpo-alma a las cosas mecánicas puede ayudar a demostrar lo absurda que es. Si usted ama su automóvil, le encanta su suave movimiento, la belleza de sus líneas, podría sospechar que tiene un alma, pero ¿quién llegaría a creer que su alma podría de repente abandonar su cuerpo para gozarse en un cielo de automóviles? ¿O sufrir tormentos en un infierno para vehículos que se portan mal, mientras el cadáver del automóvil se pudre y enmohece en un cementerio para automóviles? Se podrá objetar,
el automóvil es algo hecho por el hombre, algo artificial. Pero ¿quién se preocupa por hablar sobre el alma inmortal de un pulpo o de un perro? Cosas que el hombre ciertamente no ha podido producir. Ha habido personas como el ya difunto Conan Doyle, sin embargo, que estaban convencidas de que existía un cielo para perros, lo mismo que para el hombre. Todo esto puede sonar cínico y blasfemo, pero todo lo que hice fue llevar hasta su última conclusión, la concepción de una división tan artificial del organismo en cuerpo y alma. La teoría del paralelismo psicofísico, al sostener que las funciones físicas y psicológicas actúan separadas, aunque paralelas entre sí, constituye un compromiso entre esta concepción aislacionista del organismo y la holística. La falla mayor en esta teoría es que nada revela acerca de la relación entre los dos estratos. ¿Será que el cuerpo, como un espejo, al alma y viceversa, realizando los dos esta forma y simultáneamente las mismas funciones? ¿Las funciones del cuerpo y del alma son meramente coincidencias o son idénticas? Tengo la impresión de que los paralelistas intentan combinar dos Weltanschauung opuestas, la materialista y la idealista. La visión materialista de la vida proclama la sustancia concreta como la base del ser. Esta causa produce el alma y la mente. Los pensamientos son algo así como una excreción de la materia cerebral, el amor un producto de las hormonas sexuales. La concepción opuesta, la idealista o espiritual, dice: la idea crea las cosas. El ejemplo más conocido de esta es el Yang, no sé si se lee así, es la creación del mundo por los dioses. El paralelista une estas dos concepciones sin conseguir una integración productiva de estructura. Todas estas hipótesis son más o menos dualistas, en realidad son intentos de encontrar relaciones entre cuerpo y alma, pero todas estas teorías, aún en armonía preestablecida de Leibniz, introducen a un error, porque se basan en una división artificial que no se da en la realidad. Pretenden restablecer una unidad que nunca ha dejado de existir. El cuerpo y el alma son idénticos, in re, aunque no in verbo. Las palabras cuerpo y alma denotan dos aspectos de la misma cosa. La melancolía, por ejemplo, manifiesta entre otros dos síntomas: un espaciamiento entre los juegos de la bilis, melancolía, que quiere decir bilis negra, y una tristeza profunda. La persona que cree en la fundamentación orgánica dirá: como la bilis de esa persona fluye espesa, se siente triste. El psicólogo sostiene: las experiencias depresivas y el humor del paciente espesan el flujo de su bilis. Sin embargo, los dos síntomas no están unidos como causa y efecto. Son dos manifestaciones de un acontecimiento. Cuando la arteria coronaria del corazón se endurece, la excitación conduce, entre otros síntomas prominentes, a ataques de ansiedad. Por otro lado, un ataque de ansiedad en una persona con un corazón sano es idéntico, con algunos cambios fisiológicos en las funciones del corazón y del aparato respiratorio. Un ataque de ansiedad sin dificultades respiratorias, aceleración del pulso y síntomas similares no existe. No se da emoción, como rabia, tristeza, vergüenza o disgusto, sin que entren en juego sus componentes, tanto fisiológicos como psicológicos. La facilidad con que se cometen errores fundamentales se puede medir con una ley formulada por el psicoanalista W. Steichel, el cual sostiene que una persona neurótica experimenta situaciones en vez de emociones. Por ejemplo, ardor en la
cabeza en vez de vergüenza, latidos fuertes en el corazón en vez de ansiedad. Pero estas sensaciones son partes integrales de las emociones correspondientes. El neurótico no experimenta sensaciones en jugar de emociones, sino está expensas o hasta con exclusión de la conciencia de componente emocional, por haber perdido en parte el sentido de sí mismo. La conciencia sensoriomotora experimenta una situación incompleta, un escotoma, punto ciego, por la manifestación psicológica de la emoción. Como en este libro no nos interesamos tanto por una concepción holística universal, cuanto por una organicista específica, nuestro enfoque diferente del de Smuts, en vez de sus aspectos de materia viva y mente, elegimos los aspectos de cuerpo, alma y mente. Percibir al menos teóricamente la identidad de cuerpo y alma no es muy difícil. El asunto se hace un poco más complicado si nos centramos en la mente. Se ha dado aquí una diferenciación según opuestos. Cuando se tiembla, ocurren ciertos fenómenos en la piel, los músculos, etc. Simultáneamente, con estas sensaciones la mente registra: estoy temblando. O piensa lo contrario: quiero sentir calor, no quiero temblar. Esta protesta, esta resistencia es un fenómeno biológico y no debería confundirse con la concepción psicoanalítica de la resistencia. Si la mente acepta siempre la situación, no habría necesidad de que en realidad existiera la mente. La frase "estoy temblando" podría tener interés exhibicionista o científico, pero no tendría valor biológico. Pero si esta frase no fuera una simple afirmación, sino una expresión emocional, una demanda de ayuda: estoy temblando, denme calor, entonces expresaría el impulso hacia su opuesto. Experimentamos con animales de orden inferior, demuestran que los animales reaccionan principalmente del mismo modo con o sin cerebro. La única diferencia es que el animal sin cerebro reacciona más lentamente que el animal con cerebro. Podemos interpretarlo así: el cerebro proporciona al organismo señales mejoradas para sus necesidades. Estas señales tienen un signo opuesto a los requerimientos orgánicos, como demostrará el ejemplo siguiente. El señor Pérez va a dar un paseo en un día muy caluroso, suda y pierde cierta cantidad de agua. Si llamamos a la cantidad total de líquido requerido por el organismo equilibrado W y a la parte perdida X, entonces le queda la cantidad de W menos X, un estado que él experimenta como sed, como un deseo de restablecer el equilibrio orgánico de agua, como un impulso a incorporar a su sistema la cantidad X. Esta X aparece en su mente, que al protestar contra el X menos, piensa en su opuesto, como la visión de una corriente burbujeante, una jarra de agua o un bar. El menos X en el sistema cuerpo-alma aparece en su momento como X. Visto de otra forma, W menos X existe en el cuerpo como una deficiencia, deshidratación, en el alma como una sensación, sed, y en la mente como una imagen complementaria. Cuando se añade al organismo la cantidad X de agua real, se nulifica la sed, se apaga y se restablece el equilibrio W. La imagen de X en la mente desaparece y al mismo tiempo que llega la X real al sistema del cuerpo, alma. La sed, o a este respecto cualquier tipo de hambre, representa una definición o algo negativo en el equilibrio del organismo. El reverso de esta situación es más en el cuerpo, alma, y menos en la mente. El ejemplo más simple de ese más o demasía, como se le podría llamar, es la cuestión de desperdicio.
Las heces y la orina representan una demasía de asimilación de alimento. Este más de material crea en el ser humano la imagen de su menos, el lugar donde liberarse de esa demasía. En el primer ejemplo, la desaparición del menos restablece el equilibrio orgánico del agua. La defecación, la micción o la descarga de secreción, por ejemplo de las glándulas sexuales y de emociones, logra igualmente equilibrio orgánico. Así, las funciones del más y menos del metabolismo representan la actuación de la tendencia básica de cada organismo por lograr el equilibrio. En la actuación del organismo, algún suceso tiende a perturbar su equilibrio a cada momento y simultáneamente una tendencia contraria surge para volver a conseguirlo. Según la intensidad de esta tendencia, lo llamamos deseo, impulso, necesidad, carencia, pasión, y su realización efectiva se repite regularmente. La llamamos hábito. De estos impulsos extraemos la existencia de instintos. Es esta una conclusión intelectual de observaciones de conducta, impulsos y síntomas fisiológicos, mientras estemos conscientes del hecho de que el término instinto es sólo un símbolo verbal apropiado para ciertos sucesos complejos del organismo, podemos emplearlo. Pero si vemos el instinto como una realidad, cometemos el peligroso error de concebirlo como prima causa y de caer en una nueva trampa de deificación, una trampa de la que ni Freud escapó. Con frecuencia se han realizado esfuerzos para enumerar y clasificar los instintos. Sin embargo, toda la clasificación que no tiene en cuenta el equilibrio orgánico ha de ser arbitraria, un producto de los intereses específicos del científico que clasifica. Para ser por completo exactos, hay que admitir cientos de instintos y darse cuenta de que los instintos no son absolutos, sino relativos, dependiendo de los requerimientos del organismo respectivo. Consideremos el caso de una mujer embarazada. El hijo que crece en ella requiere calcio y ella experimenta una necesidad de calcio. Si su carencia de calcio llega a ser suficientemente intensa, la verificación de la tendencia a continuar podría desarrollarse hasta tal avidez instintiva por ese mineral que se conocen casos en los cuales la mujer lame el yeso de las paredes. No obstante, en circunstancias ordinarias, no habría conciencia de este instinto de calcio, ya que de ordinario habrá suficiencia de calcio en la comida diaria como para impedir el desarrollo de una carencia de calcio. La misma situación puede aplicarse a los instintos de vitaminas o de sal común. De ordinario no se perciben estas necesidades, ya que las sustancias en cuestión están presentes en la comida ordinaria. La ciencia solo puede hablar de una dieta balanceada cuando se satisfacen todos los diferentes tipos de instintos de hambre. Las eficiencias del organismo humano no son exclusivamente de la naturaleza biológica. La civilización en particular ha creado el hombre cierto número de necesidades adicionales, algunas imaginarias y otras necesidades reales de importancia secundaria. Un ejemplo de necesidades secundarias es el uso de ciertas drogas que crean hábito, por ejemplo morfina, que produce una necesidad real en el organismo humano. Según la teoría de las cadenas laterales de Ehrlich, el sistema de un morfinómano está rebosante de moléculas incompletas que producen una auténtica necesidad en su compleción. El hambre de morfina ha llegado a construir un instinto auténtico, aunque patológico, que la adicción a la morfina ha llegado realmente a constituir un instinto.
Nos sugiere también el hecho de que el poder de voluntad nunca logra curar este hábito. La morbidez de este instinto es obvia, porque lo observamos especialmente en individuos que padecen ser claramente diferentes de la mayoría, mientras que en los hábitos colectivos resulta menos visible. El organismo de un corredor de bolsa obeso que tiene su oficina en el 40 piso ha cambiado a tal grado que ha desarrollado en la persona un instinto de elevador. En realidad es incapaz de llegar a su oficina a no ser que lo suba en ascensor. Como necesidad imaginarias podríamos señalar aficiones, modas, el juego y otras cosas no vitales para el organismo, pero que, sin embargo, consumen un intenso interés. De aquí no hay más que un paso a las obsesiones y fobias patológicas, tales como contar sin darse cuenta, asegurarse varias veces de que una puerta está cerrada, ser incapaz de cruzar una calle o de permanecer en una habitación cerrada. No podemos enumerar todas las diferentes instintos del organismo, pero podemos colocarlos bajo dos encabezados de acuerdo con las funciones principales de autopreservación y conservación de la especie. La autopreservación se va asegurada por medio de la satisfacción de las necesidades alimenticias y por medio de la autodefensa, mientras que los instintos sexuales se cuidan de la conservación de la especie. La clasificación de Freud de los instintos requiere una reorientación desde el punto de vista organicista. Trataré más adelante la teoría de Eros Thanatos. En este momento solo tengo que contradecir su clasificación original, que él mismo no estimaba en mucho, considerándola tan solo una hipótesis provisional. Su distinción entre instintos del ego e instintos sexuales es obviamente una concepción dualista que pretende proporcionar un fondo teórico conveniente para sus observaciones del conflicto neurótico. Pero la relación entre los instintos del ego del sexo no difieren intrínsecamente de la relación entre el instinto del ego y del hambre. El ego ni es instinto ni tiene instintos, es una función del organismo, como demostraré en un capítulo posterior. El siguiente sueño de un soldado de la guerra de 1914 a 1918 nos proporciona una ilustración sencilla de la experiencia de carencias y demasías en el organismo. A continuación, ofrecemos un resumen de su narración. Fue a principios de 1918 en Francia. Nuestra compañía se alojó en una vieja fábrica. Para llegar al servicio público teníamos que atravesar un gran patio cubierto de nieve y hielo, y había soldados de otra unidad a guardia para impedirnos que echásemos a perder la bella nieve del patio empleándola como un sanitario. El alimento que nos proporcionaban en 1918 era bajo todos los aspectos inadecuado. Yo dormía en la parte superior de unas camas superpuestas. Soñé que andaba de llegar a mi ciudad con permiso. Iba caminando en la estación hacia el suburbio en que viven mis padres. Mi madre me había escrito que tenía pastel de ciruela, mi platillo favorito. Cuando volviera a casa, con permiso, yo estaba ansioso de tener varias porciones de este plato exquisito. Sentí una necesidad urgente de orinar y entré en ese servicio público donde comencé a liberarme. Avancé. Así concluyó mi sueño y de repente mi camarada en el lecho de abajo se despertó y gritó en un lenguaje muy florido su resentimiento por haberme orinado sobre él. La situación incompleta es que hay menos, y en la compensación por medio del sueño es que hay más. La situación incompleta es que hay mala comida, y la compensación por medio del sueño son sabrosos pasteles.
La situación incompleta es ausencia de ambiente familiar. La compensación por medio del sueño es el hogar. La situación incompleta, bueno, después pasa otro esquema que dice la demasía es la orina y la carencia en el sueño es el recipiente. La demasía es un largo paseo helado hasta el inodoro y la carencia en el sueño es ningún paseo distante.